en Cooperando. La visita de la semana. La visita de la semana. Y hablando de la visita de la semana, justamente esta semana nos fuimos hasta Corralitos. Disfrutamos de la lluvia de Corralitos, porque a la lluvia hay que disfrutar. Y fuimos con Toti de Felice hasta Corralitos, Guaymallén, y justamente para encontrarnos con el mundo del agua. Vieron que nosotros en estos últimos días también hemos hablado un poco de la necesidad de mejorar el aporte que tiene que ver con el agua. El movimiento cooperativo tiene muchísimo que ver. Lo hablábamos la vez pasada con Vicky, justamente con Nicolás Vicky de Acobi, que nos contaba, ¿no?, la emergencia hídrica, pero también lo que significa la falta de infraestructura para todo lo que es la producción local, todo lo que tenemos que generar para la Nueva Mendoza. El agua sigue siendo también un tema de servicio público, obviamente, ¿no? Hay cooperativas muy fuertes en Mendoza que se dedican al servicio público de agua potable. Y justamente Corralitos es uno de los lugares, fuimos a ver a Corralcop, que es justamente la cooperativa de Corralitos, cooperativa de agua potable. Y charlamos con Coco Murcia, que es su presidente. Coco Murcia, un gran dirigente cooperativista, del cual en muchas oportunidades tuvimos la oportunidad de charlar por diferentes temas. Y la verdad que nos dio una alegría volvernos a encontrar, y desde el punto de vista Corralcop, de lo que tiene que ver con cooperativa de agua potable, nos empezó a contar la historia, y esto nos decía. Bueno, esto fue en la época de que era el intendente Pardal. En la zona acá en agrícola no había agua potable y surgió la idea de la cooperativa de agua para toda la zona. En su momento era otra la comisión. A los 2 años de haberse iniciada la cooperativa se intervino porque hubo malversación de fondos. Y bueno, ahí los presentamos nosotros con otra entidad y bueno, salimos favorecidos nosotros. Y en el 2005 éramos 180 socios y ahora en este momento tenemos 6.000 socios de agua. Y la cooperativa surgió, no tuvo problema porque también lo dedicamos a la construcción de viviendas. Y bueno, eso fue una gran ayuda para nosotros en la cooperativa. Pero en su momento la pasamos bastante mal. Y ahí justamente nos contaba, ¿no?, Coco Murcia, sobre los primeros comienzos, ¿no? Y justamente en esos comienzos que estábamos charlando, hablamos de cómo se fueron sumando a una cooperativa de agua, básicamente de servicio público de agua, un proyecto que generó una ayuda muy importante para los vecinos y vecinas del lugar. Y justamente Coco nos decía sobre el proyecto de vivienda de la cooperativa. No, nosotros hicimos con recursos propios, empezamos a construir viviendas. Después del tema de la pandemia se paró todo, pero todo fue con recursos propios de los socios y todo. Hemos llegado a hacer 54 viviendas. Y ahí nos hablaba un poco, Coco, dentro de la nota, de lo que volvieron a retomar de alguna manera el proyecto cooperativo con nuevas administraciones, porque muchas veces también lo decimos, ¿no? A veces las cooperativas funcionan básicamente por las administraciones, la honestidad, la transparencia, la democracia, que de alguna manera marca un proyecto cooperativo, hace que funcione o que no funcione, porque administrativamente tiene que funcionar como una empresa, por supuesto solidaria, pero como una empresa social al fin, ¿no? Y imagínense que dentro de la nota, Coco en algún momento lo dice, ¿no? Empezaron siendo, antes que ellos retomen la administración y que tengan una nueva administración, en el caso de él como presidente hace unos años, eran 150 socios y hoy son 6.000 socios que tienen en Corralitos que les proveen agua. Y continuando la charla con él, nos hablaba justamente, Coco, sobre los efectos de la pandemia. El tema en pandemia fue difícil, pero gracias a los miembros de la cooperativa entendimos de que hay 3 ejes fundamentales en cooperativa: la honestidad, saber todos los que trabajamos acá que la cooperativa es de todos nosotros, y lo importante es la caja, que no hay pérdida
cuando hay un buen manejo de los recursos, siempre se va adelante, ¿no? En su momento llegamos a hacer fila en Edensa para que no los cortaran la luz, y bueno, gracias a Dios ahora pagamos la boleta antes que se venzan, estamos bien, digamos, pero gracias a la honestidad de todos los que estamos acá trabajando, ¿no? Y lo importante es que no se pierde el ingreso de los recursos en otras cosas, ¿no? Siempre vamos tratando de cada vez ir comprando y estar siempre en la vanguardia de todo lo mejor que se puede estar, ¿no? Y ahí bien lo decía, ¿no, Coco, ¿no? Cuando decía él con una palabra tan simple como la caja, ¿no? El tema del manejo de los recursos, ¿no? Que en definitiva tiene que ver con la buena y honesta administración de una cooperativa. Y después empezamos un poco a charlar fuera de micrófono, pero también en parte de lo que sigue, que un poco, bueno, cómo es también a veces la autogestión que haga que la cooperativa como servicio público plantee otro tipo de relación con el Estado y de alguna manera esto nos decía. Nosotros lo que siempre de que estuvimos acá en la cooperativa tratamos de no molestar a los gobiernos, de ser independientes, porque yo creo que cuando vos dependés de alguien, siempre estás esperanzado a que te den. Entonces nosotros en ningún gobierno le pedimos nada a nadie y siempre los mantuvimos con lo que ingresó. En este último gobierno no hemos tenido ningún apoyo porque tampoco lo hemos necesitado. Entonces tratamos de concentrar que la cooperativa tiene que mantenerse con sus recursos propios y no pedirle nada a nadie. Y a su vez tenemos barrios carenciados como el Nebot en el 16 en Colonia Segovia, que hay mucha gente que no paga y sabemos que hay que prestarle el servicio igual. Entonces tratamos de tener las cuentas ordenadas y sabemos dónde tenemos que ayudar y dónde tenemos que ir. Y eso justamente, ¿no? Cuentas ordenadas, cómo y dónde tenemos que ir. Y a propósito de eso, nos hablaba Coco en las últimas preguntas, en este caso sobre los proyectos que se vienen. Y lo bueno que en el único lado para crecer Guaymallén es la zona de Corralitos, Colonia Segovia, toda esta parte. Y la idea es volver a retomar la vivienda, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, tenemos carpintería de aluminio, tenemos todas las maquinarias para construir. La idea es que, bueno, cuando el tema del procrear trabajamos mucho también. Y justamente sobre esos proyectos que se vienen, que es volver a retomar el tema de la vivienda, también hablamos sobre el futuro del movimiento cooperativo. Coco Murcia es verdaderamente un dirigente de muchísimos años, en todo sentido, una persona muy comprometida con el proyecto, también de su lugar, ¿no? Porque Corralitos también con todo lo que ha significado, ¿no? Porque a veces también cuando uno mira lugares como Corralitos, lugares que también están apartados donde les diría que hay una gran semi-ruralidad, ¿no? Entonces con mayor influencia todavía es tan necesaria una cooperativa, donde muchas veces nosotros decimos, ¿no? El privado no le interesa y a veces el Estado no puede estar. Y sobre esto, sobre el futuro del movimiento cooperativo, Coco nos decía lo siguiente. Yo creo que es el movimiento cooperativo es lo que va a salvar un poco el consumo, el bienestar de la gente, digamos. Las grandes empresas son las que se llevan todo, se sacan todo afuera y todo, y las cooperativas dejan todo acá. Tenemos que ser nacionalistas, digamos. Es la realidad de la cuestión, ¿no? Tenemos que ser nacionalistas, ¿no? Cuando a veces hablamos con las cooperativas también hablamos, y que tiene que ver con lo que sigue, ¿no? Que es el crédito cooperativo, ¿no? Lo último que le preguntábamos a Coco, que es un poco lo que muchas veces dicen las cooperativas, ¿no? Las cooperativas acá o en cualquier lugar de nuestro país tienen que ver específicamente con la fibra de las economías regionales, las economías locales, ¿no? El dinero, la inversión y todo lo que hace la cooperativa se queda en su localidad, se queda en el progreso de alguna manera de las economías regionales. Por eso retomo un poco la charla que muchas veces decimos, ¿no? Que tiene que volver el tema del crédito cooperativo, ya diría yo como un derecho, porque esto hacía esta idea de economía pequeña, esta economía de cercanía que era tan importante en algunos momentos para el movimiento
movimiento cooperativo de la Argentina. Y para finalizar, Coco nos hablaba de eso, del crédito cooperativo. Es el progreso, el traer el bienestar a la gente, digamos, llegar a ser un banco cooperativo es muy difícil, pero nosotros estamos enfocados en traerle el bienestar a la gente y que funcione la cooperativa y darle mejor calidad de vida. Y ahí nos terminaba de contar Coco sobre eso, ¿no? Sobre el tema del crédito cooperativo, y haciendo mención a eso, ¿no? A que las cooperativas tienen que ver con la economía local, ¿no? Porque las economías, lo decía el otro día en el discurso, me estaba acordando recién mientras escuchaba a Coco, lo que decía Eduardo Sancho cuando estuvimos en el encuentro de ACOBI, ¿no? A nosotros, Fecovita, decía él, nos ven como grandes y nosotros somos grandes porque tenemos 5.000 productores pequeños. Y creo que es muy interesante hablar de esto, ¿no? De esto que nos decían nuestros abuelos, ¿se acuerdan que nos decían muchos pocos hacen un mucho? Bueno, yo creo que de esto se trata, ¿no? El movimiento cooperativo tiene que ver con que para que algo sea grande, tuvo que ser chico. Y parece una obviedad esto, pero también los recursos económicos que van y vienen dentro de una economía local tienen que ver cuando cualquier cartel que vos veas de una cooperativa en cualquier lugar de Mendoza y que sea una cooperativa eléctrica, una cooperativa de vivienda, con los avatares que también tiene una cooperativa, porque también nosotros siempre dijimos y lo pusimos sobre la mesa, que por supuesto que el movimiento cooperativo también tiene errores. Lo que sucede es que a veces los medios de comunicación masivos a veces lo que hacen es profundizar los errores y no nuestros aciertos, ¿no? Cuando decimos que estamos dentro del 30% de nuestra economía local, todo lo que consumimos, el 30% viene de manera indirecta o directa del movimiento cooperativo, es una realidad, no es algo que tenga que ver con una conjetura, es algo económico. Participamos de los números, pero también es verdad que nosotros lo decimos y lo decimos como una crítica constructiva. A veces nos buscan como la ambulancia del momento y a veces para rellenar los números de la economía. Y nosotros somos mucho más que eso, ¿no? Somos parte del proyecto económico, del proyecto social, de esta idea, por eso la idea de economía social y solidaria. Ya venimos.